¿Qué tal a todos? Vamos a platicar referente a un capacitor, también conocido como condensador, el cual es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, o sea, un positivo y un negativo, y este se clasifica dentro de los componentes pasivos ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar un flujo eléctrico. Una de las funciones principales de los capacitores es usarlos como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Su símbolo es este que tenemos aquí, positivo y negativo. Hay diferentes tipos de capacitores, cerámicos, electrolíticos, y comúnmente los electrolíticos tienen una franja donde nos indican que ese es el pin del lado negativo y el otro sería el positivo. Hay cerámicos, etcétera, ¿no? Realmente los capacitores son comparados como por ejemplo las pilas que nosotros tenemos, se comparan ya que estas almacenan energía y luego las disipan, pero la diferencia es que los capacitores pues no tienen tanta retención de carga, de capacidad, sino que lo hacen de forma instantánea en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Esa es una de las diferencias. Y bueno, realmente vamos a hacer una analogía de lo que es un capacitor o condensador. Supongamos que tenemos pues una bomba de agua, el cual se va a encargar de dar la fuerza para que el agua llegue del punto A donde está la bomba al punto B donde está la llave o grifo, la llave de agua. Y obviamente nosotros, la analogía que podemos manejar es que el voltaje sería la fuerza que impulsa la bomba, el agua sería la corriente y la llave sería la resistencia. ¿Por qué la llave sería la resistencia? Porque es la que permite que salga una cantidad de agua determinada en base a la resistencia que presenta, ¿no? En este caso sería la llave. Y ya tenemos ahí los tres parámetros: resistencia de la llave, el agua sería la corriente y el voltaje sería la bomba, que es la fuerza que impulsa el agua del punto A al punto B, ¿no? Y bueno, el capacitor sería nuestro tinaco. Este tinaco que ustedes están observando sería nuestro capacitor. ¿Por qué? Porque él se encargaría de almacenar el agua. Y haciendo esa analogía, nosotros nuestro capacitor sería como un tinaco que va a almacenar electrones y puede almacenar cierta cantidad de electrones a una fuerza determinada, es decir, a cierto voltaje dado. Es decir, como ustedes saben, este tinaco pues tiene una cantidad de litros que puede, que caben en él. Dependiendo del tinaco, los litros que ocupen, pues es la cantidad de agua que va a almacenar. Así son los capacitores. Y bueno, tenemos esta analogía donde entra el agua, fluye la corriente, hay una resistencia por la llave y sale en el grifo la llave el agua. Y bueno, aquí realmente este sería una forma, si nosotros echáramos agua o bombeáramos agua, así como lo estamos viendo, del suministro del agua, pues el agua realmente saldría de inmediato. ¿Qué pasaría si nosotros tapamos o dejamos de suministrar agua? Pues realmente no se llenaría el tinaco. ¿Por qué razón? Porque no saldría ni en la llave ni saldría en el tinaco. No habría agua porque de forma continua está saliendo el agua por la llave, ¿no? Es decir, no permite que el capacitor o el tinaco se llene de agua completamente. Entonces, eso es realmente lo que pasaría. Y bueno, para que nosotros podamos tener una alternativa de almacenar energía, podemos tener esta misma analogía de un capacitor, pues tenemos esta configuración con la tubería. Tenemos el agua, que es la bomba, que está mandando el agua por la tubería, y lo ponemos en paralelo o ponemos alternamente el capacitor para que al mismo tiempo que sale el agua, ¿sí? Que fluye donde están las flechas, el seguimiento, donde sale el agua, para que al mismo tiempo que salga el agua por el grifo, por la llave, pues también se llene en el tinaco. En este caso, este tinaco sería el capacitor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo dejo de suministrar agua, sí, desde aquí del agua de paso, desde la bomba? ¿Qué pasaría si pasa esto? Bueno, realmente nos quedaríamos de esta forma. Ya no pasaría el agua por este punto directamente hasta el grifo, hasta la llave del agua, pero sí seguiría saliendo agua. ¿Por qué razón? Porque aquí este tinaco o este capacitor, pues como estaba cayendo agua, se llenó o se fue cargando este tinaco de agua. Entonces, esa agua o esa cantidad de energía que tiene el tinaco, pues permite que el agua siga saliendo por la llave. Obviamente, hasta que se termine el agua,
pues es hasta cuando ya va a dejar de fluir el agua, pero va a mantener un tiempo hasta que se termine el agua. Entonces, de esta forma nosotros podemos o manejamos a los condensadores. Al mismo tiempo que tengo el agua en el grifo, también estoy llenando el tinaco, como lo vimos aquí lo vimos. Pero cuando yo lo dejo de hacer, pues este agua que almacena el tinaco, pues ya es lo que nos da el tiempo para que todavía siga saliendo agua. ¿Por qué? Porque se va disipando, va saliendo el agua y hasta cuando se termine ya deja de fluir agua. Entonces así es como podemos nosotros conectar un capacitor. Vamos a ver en el Tinkercad una conexión similar a esta analogía que acabamos de ver, ¿no? Sí, entonces vamos a verlo. Bueno, checamos en el Tinkercad. Podemos ver que, por ejemplo, tenemos conectado aquí a la línea un push button. Aquí van a ir los electrones, va a pasar por el push button y de inmediato va a ir a entrar a una resistencia para proteger a este LED. Obviamente llega aquí al LED y de inmediato llega al capacitor y el capacitor tiene una franja que nos indica que es el negativo siempre. Entonces yo conecto el negativo. Entonces está fluyendo por aquí la corriente, pasa por la resistencia para proteger al LED, llega al capacitor y de aquí a este punto, pues tendríamos como primer punto, desconecto esto, bueno, quito esto para que ustedes no se confundan, tendríamos el primer punto donde, nosotros tendríamos el capacitor, que fue la analogía número 1 que hicimos, lo que en breve lo pongo, que es esto, que es esta analogía. Tenemos esta configuración en este momento donde va a llegar el agua, va a pasar por el capacitor, va a salir del grifo, no va a alcanzar a llenarse el tinaco obviamente. ¿Por qué razón? Porque aquí está saliendo el agua y de esa forma conectamos al capacitor. Y bueno, teniendo ya esa configuración, lo que nosotros podemos visualizar es que ya podemos hacer la simulación, ¿no? Donde mandamos el pulso y si ustedes observan, aquí este LED pues no alcanza a almacenar la energía el capacitor, ¿no? Simplemente mientras yo mando el pulso, todo queda ahí, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer la otra analogía, que es donde nosotros manejamos esta configuración o estructura, ¿no? Donde tenemos la bomba que nos suministra el agua y al mismo tiempo donde sale el agua del punto A al punto B o sale el grifo, donde está el grifo, al mismo tiempo está llenando el tinaco, en este caso sería el capacitor. Entonces, esa configuración nos permite que alternamente de que está saliendo el agua por la tubería hacia el grifo, pues también se vaya llenando este tinaco, en este caso sería el capacitor que se vaya almacenando energía, en este caso almacena agua, y cuando yo interrumpa el agua, pues simplemente va a permitir que el capacitor o el tinaco pues todavía suministre de agua hasta que se termine esa agua, y en este caso sería un LED. El capacitor va a almacenar energía y cuando se deje de suministrar energía, pues la cantidad de agua que tenga el tinaco pues es la que va a permitir que salga el agua, que siga disipando la energía, y de esa forma nosotros pues dependiendo el tiempo en que tenga la cantidad de agua o esté almacenada energía, pues es el tiempo que va a permitir que siga saliendo el agua. En este caso de un LED va a permitir que el LED siga prendido un tiempo determinado. Y bueno, vamos a verlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya nada más mandaría un puente de la misma salida, ¿sí? Que sería donde va la tubería. Alternamente va pasando el agua por esta llave, por la llave, y alternamente el capacitor pues se va llenando, ¿no? Entonces, hacemos esa configuración como lo teníamos en la analogía. Obviamente aquí, ya le estoy poniendo uno de más. Lo voy a poner aquí de color rojo o de otro color para que se pueda visualizar, ¿no? Para que vean que se va a almacenar un poco. Cuando yo mande el pulso, aquí ya energicé, mando el pulso, si ustedes observan, esta LED ya se apagó y queda una cierta cantidad de energía, todavía está prendida y ahí ya se apagó, ¿no? Quedó cargado, obviamente, el tiempo que almacenó energía este capacitor, pues es el que permitió que siguiera prendido, o que permitiera que este LED tuviera energía
y hasta que se acabó completamente la energía de este capacitor, pues se apagó por completo. Vamos a verlo otra vez rápidamente. Entonces mando el pulso, este ya se apagó de inmediato, este permanece todavía encendido y hasta que se termine de disipar energía, ahí ya terminó, ¿no? Entonces prácticamente es el funcionamiento de que tiene el capacitor. De forma general, los capacitores, una de sus unidades que tenemos que considerar siempre, siempre y tomarlo muy en cuenta es que, pues, va a manejar un voltaje y una capacitancia. Su capacitancia, su unidad es el Faraday o faradios y comúnmente se mide en microfaradios. Entonces, manejan cantidades o valores muy grandes, por eso es microfaradios, nanofaradios, etcétera, ¿no? Pero es importante siempre tener en cuenta el voltaje que marca el capacitor. ¿Por qué razón? Porque si nosotros llegamos a conectar este capacitor, y por ejemplo aquí nos dice que es a 50 volts, y llegamos a rebasar ese valor nominal, pues lo que va a suceder es que ese capacitor de inmediato va a explotar y puede incluso lastimarnos, ¿no? Entonces esto es muy importante, siempre considerar sus unidades, tener en cuenta, muy en cuenta lo que es el voltaje y su unidad, pues como les decía, es el microfarad para cuestiones de medición o faradios, y de esa forma nosotros podemos pues usarlos. Uno tiene muchos usos, un capacitor, por ejemplo, para motores de inducción, pues se puede usar para los arranques, para ventiladores de techo, unidades de aire acondicionado, para corregir el factor de potencia hay capacitores de gran tamaño que sirven para eso, ayudan a corregir el factor de potencia. Entonces tiene mucha utilidad un capacitor o condensador, y realmente hasta a nivel industrial, a nivel se usa mucho, ¿no? Entonces es muy importante conocer el tema de los capacitores, y como les decía, almacena energía pero en un periodo de tiempo, ¿no? Y lo disipa de forma muy rápida, ¿no? A diferencia de las baterías, ¿no? Pilas. Entonces, bueno, esto sería lo que es un capacitor, y vamos a ver alguna de las otras aplicaciones donde se puede integrar junto a un circuito integrado, que es el 555, que es el video que sigue, y donde nos va a ayudar a hacer tren de pulsos que nos van a permitir hacer de cierta manera temporizadores para circuitos digitales y hacer un control. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.